Bienvenidos, amados hermanos, a la casa del Señor. Hoy, domingo 12 de abril, domingo de resurrección. Estamos hoy aquí reunidos para celebrar un culto especial y vamos a dar inicio con la lectura de la palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 119, versos del 137 al 144. Y la palabra de Dios dice así: Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Amados hermanos, gracias. Y ahora pasamos a un tiempo precioso de alabanzas. Disfrutemos.
Bueno, después de estos tiempos tan bellos de alabanza y adoración que hemos tenido esta mañana, voy a presentar el tema de este día, que es el tema de la resurrección. Es un tema que concierne a los tiempos en que estamos. Un tema que va a ser presentado y va a ser expuesto por el reverendo Juan Zúñiga, nuestro pastor fundador de las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera Vida y Familia para Europa. El pastor Zúñiga estará a cargo esta mañana de la exposición de la palabra de Dios. En este momento presentaré la lectura de la palabra de Dios, objeto del tema de la mañana. Así que le pido que abramos nuestras Biblias en la primera carta de Corintios, a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Cuando todos lo tengamos, voy a dar inicio a esta lectura. Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 1 al verso 20. Y dice así la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Esta es la palabra de Dios. Vamos a dar paso a nuestro pastor Juan. Bienvenido, pastor Juan, que el Señor esté con usted y que el Espíritu Santo lo guíe y lo ilumine esta mañana. Buenos días, queridas iglesias, el Señor les bendiga. Les habla Juan Zúñiga. Quiero que sepan que en este día especial están en nuestros corazones. Estamos siempre orando por vosotros y esperando que la gracia de Dios os cubra y os bendiga. El día de hoy es una fecha crucial en el calendario de la fe cristiana. Hoy día celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un hecho vital, un hecho trascendente en nuestras vidas.
Y para esto vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Oremos. Padre Santo, muchas gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Queremos pedirte que ahora tú nos hables, Señor, toques nuestros corazones. Gracias, amado Padre Celestial. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. En la primera carta a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo, en los últimos versículos, particularmente en el capítulo 15, nos habla acerca de la resurrección de Cristo. Dice allí en 1 Corintios 15, 4, que Jesús fue enterrado y fue levantado al tercer día de entre los muertos. Dice más adelante que lo vio Pedro, luego lo vieron más de 500 testigos, que también lo vio Santiago. Y Pablo dice, y finalmente lo vi yo también, como si fuera un abortivo. Lo vi porque simplemente la gracia de Dios se derramó para mí, porque yo me considero el más pequeño de todos los apóstoles. Y todo lo que he alcanzado ha sido por la gracia de Dios. Quiero que hoy día nos enfoquemos en primer lugar en esta parte. ¿Qué nos enseña la resurrección de Cristo? En ese mundo antiguo, en el mundo griego, en el mundo hebreo, habían diferentes concepciones acerca de la vida después de la muerte. Los hebreos pensaban que tanto justos como injustos se iban a un lugar llamado el Seol. Y en ese lugar, un lugar tenebroso, lúgubre, pasaban la eternidad, pero no sabían nada más acerca de ese lugar llamado Seol. Los griegos pensaban que después de la muerte el alma pasaba a un estado de inmortalidad, que el cuerpo era una especie de prisión, de cárcel del alma, pero cuando venía la muerte entonces el alma por fin se liberaba del cuerpo y pasaba a un estado de inmortalidad. Este trasfondo, digamos, filosófico, por supuesto se encontraba también en algunos miembros de la primera iglesia y también aquí en la iglesia en Corinto. Habían personas de trasfondo griego que no creían que hubiese resurrección, aunque sí inmortalidad del alma. Y por supuesto los judíos, ya dije, no tenían muy claro lo que era la vida después de la muerte. Y por eso que había una especie de conflicto interior, y había algunos que insistían en que Jesús no había resucitado corporalmente, sino que lo había hecho solamente de manera espiritual. Y entonces el apóstol Pablo tiene que escribir toda esta epístola para enseñar acerca de la resurrección de Cristo, y empieza dando o citando hechos muy concretos. Él dice, Jesucristo murió y se levantó de entre los muertos. Y lo vimos, no de forma espiritual, sino de manera corporal. Resurrección es una manifestación corporal, no espiritual. Él se levantó de entre los muertos. Y dice el apóstol Pablo que hay muchos testigos que le vieron a Jesús, más de 500 testigos. Pero cita tres nombres propios muy importantes que señalar. Dice que en primer lugar le vio Pedro, luego le vio Santiago y luego lo vio él mismo. Y esto nos lleva a un primer punto importante. Esto es, que la resurrección de Jesucristo encontramos un principio fundamental. Esto es, que la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. La gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. En efecto, ya todos sabemos cómo Pedro había negado al Señor y le había fallado. Ya todos sabemos cómo Pedro terminó con el corazón roto, el corazón destrozado por lo que hizo y lloró desconsoladamente. Cuando Jesucristo resucita de entre los muertos, el testimonio en los evangelios es que Él anuncia que se comunique, se avise a los discípulos que Él había resucitado. Pero allí encontramos en estos testimonios que cita de manera particular a Pedro. Dice, avisadle a los discípulos y a Pedro que he resucitado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, evidentemente, el Señor quería decirle a Pedro que a pesar de su fallo, a pesar de su cobardía y de su miedo, Él le seguía amando y que Él no estaba excluido de ese tremendo anuncio de su resurrección y que Él no había vuelto para sacarle en cara nada, sino más bien para confirmar
ese lugar hermoso que le dio como líder del primer grupo de los discípulos. La gracia de Dios se había manifestado de una manera tremenda y Pedro tenía que saber que él no estaba excluido. Esta forma de actuar de Jesús es muy distinta, ¿no es cierto?, a la que nosotros generalmente solemos actuar cuando descartamos a las personas porque han fallado. La resurrección de Jesucristo nos muestra que la gracia del Señor es más grande que nuestros pecados. Y un segundo caso que cita Pablo es el de Santiago. Santiago, el hermano del Señor. Todos sabemos que los hermanos del Señor al principio no le creían, que dudaban de su llamado, que le trataban muy negativamente al Señor. Hay una antigua historia, una antigua tradición que dice que Santiago se arrepiente de todo esto cuando Jesús muere y promete no comer pan hasta que le viese a él resucitado. Esa tradición muy antigua dice que el Señor, cuando resucitó, hizo que prepararan la mesa en donde también estaba sentado Santiago, su hermano, y le dijo: hermano Santiago, ya puedes comer el pan porque yo he resucitado entre los muertos. Qué precioso testimonio de la gracia de Dios. Qué hermoso testimonio del perdón del Señor. La resurrección de Jesús es la prueba de que a Dios le satisfizo la vida de Jesús. La resurrección de Jesús es la prueba de que nuestros pecados son perdonados. El tercer testimonio en este mismo punto es el del propio Pablo. Pablo fue un terrible perseguidor de la iglesia. Fue cruel, fue sanguinario. Por eso dice Pablo: yo también estoy en esa fila de personas a quienes el Señor se les presentó, pero yo soy el último por todo esto que hice. Y sin embargo, aunque yo no lo merecía, el Señor ha derramado tanta gracia sobre mí, que no solamente me ha salvado, sino que ha hecho que tenga unos resultados impresionantes en la obra. A mí, que soy el más pequeño de todos los apóstoles. Es gracia sobre gracia, amor sobre amor. Esto quiere decir que hoy la persona más recalcitrante, que rechaza más la palabra y el Evangelio, la que se opone más a las palabras del Señor Jesucristo, por la gracia de Dios puede convertirse en un testimonio vívido, profundo y real de lo que es la transformación y el perdón de los pecados. Y todo esto lo encontramos en la resurrección. También Pablo le vio resucitado de entre los muertos. Y finalmente, en segundo lugar, lo que encontramos es que la resurrección de entre los muertos nos da esperanzas. Nos da muchas esperanzas. El propio Pablo, ahí en 1 Corintios, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria, oh sepulcro? ¿Dónde? Es decir, aquello que ha atemorizado a los hombres durante toda su historia, aquello que denominamos la muerte, aquello que nos hace temblar, no tuvo ningún poder sobre Jesucristo. Temporalmente pareció que le había vencido. Temporalmente pareció que las fuerzas del mal, del odio, del rencor, se habían impuesto a Jesucristo, pero su amor, su gracia y la verdad pudieron más que todas esas fuerzas. Por eso un antiguo himno dice: porque Él vive, yo espero el mañana, porque Él vive ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Así que, aunque hoy estemos viviendo momentos difíciles, la resurrección nos habla acerca de la esperanza. Nos dice que la vida es más fuerte que la muerte. Nos dice que el amor es más fuerte que el odio. Nos dice que la verdad se impone ante la falsedad. A pesar de todo el odio que se desencadenó contra Jesús, a pesar de toda la oposición de sus enemigos, Él se levantó de entre los muertos. Y eso nos da esperanza de que estamos con el Señor, de que podemos salir adelante, de que no bajemos los brazos, de que no desmayemos. Aunque vivamos noches de oscuridad, como ocurrió entre su muerte y su resurrección, aunque vivamos noches
de tormentas, de dificultades, Jesucristo se levantó de entre los muertos, la muerte no pudo contra él. Dijo el apóstol Pedro en los primeros capítulos de los Hechos, en una de sus primeras predicaciones, dijo que era imposible que el sepulcro le retuviera, era imposible. Pudieron haber puesto 1000 piedras ahí en la puerta del sepulcro y nada hubiera evitado que él se levantara entre los muertos. Así que pongamos nuestra confianza en el Señor, depositemos nuestra esperanza en Él. Y ahora sí, para terminar, en tercer lugar, la resurrección de entre los muertos nos dice que porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. En efecto, llegará el día en que pasemos de esta vida, llegará el día en que la muerte toque nuestra puerta, pero ese no será el final, ese será el comienzo de una vida maravillosa y gloriosa junto con Jesús ahí en la eternidad, que culminará o proseguirá más bien el día en que nuestro espíritu se reencuentre con un cuerpo glorificado y que estemos con Jesucristo para siempre. Cuando uno va a Roma, uno se queda impresionado realmente de los restos arqueológicos que ahí se encuentran. Una de las cosas que a mí más me impresiona es visitar las catacumbas. Cada vez que voy, me gusta visitar las catacumbas, principalmente aquella que se llama San Calixto, que es una catacumba netamente cristiana, es decir, fue un cementerio de los cristianos. ¿Saben una cosa? En aquel tiempo a los cementerios no se les denominaba así, se les llamaba necrópolis, que quiere decir lugar de los muertos. Cuando los cristianos empezaron a enterrar sus muertos, no le llamaban así, les llamaban cementerios, que significa dormitorios. Ellos sabían que la muerte era un sueño, era algo temporal. Sus muertos estaban simplemente durmiendo. Por eso Pablo dice que Jesús traerá con él a los que duermen, que simplemente estaban durmiendo, pero que un día se levantarían y sus cuerpos glorificados se unirían con sus espíritus. Así que la resurrección de los muertos de Jesucristo nos dice que nosotros también resucitaremos y que no temamos ni siquiera la misma muerte. Porque como él mismo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que el cristiano es victorioso. El cristiano no es un perdedor. El cristiano en Cristo ha triunfado aún sobre el peor enemigo de la humanidad, que es la muerte. Así que gloria a Dios, gloria al Señor, porque Él ha resucitado de entre los muertos. Que Dios les bendiga. Tengamos un tiempo de oración en familia. El Señor les bendiga. Gracias. Amada Iglesia, te pido que inclines tu rostro y me acompañes en una oración. Amado Dios, gracias Padre por este domingo de resurrección, Señor. Sabemos que tú, Señor, no te quedaste ahí en la tumba, Padre, sino que resucitaste dentro de los muertos. Señor, gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, ese camino que también nosotros seguiremos, Padre. Nosotros también resucitaremos juntamente contigo. Señor, gracias, Padre, porque también un día, también tú entregaste tu cuerpo y derramaste tu sangre por nosotros, Señor, para perdonarnos todos y cada uno de nuestros pecados, Señor. Tú has muerto en la cruz, Señor, para librarnos del pecado y de la muerte, Señor. Y así, Señor, nos has enseñado que también nosotros debemos de morir a nuestra vieja naturaleza. Debemos de morir a ese viejo yo para nacer a una vida nueva, a resucitar juntamente contigo, a andar juntamente contigo, Señor, en una vida que te agrada a ti, Señor, en una vida nueva, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú resucitaste de los muertos, nosotros también resucitaremos. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por cada uno de los miembros de nuestra iglesia, por cada uno de aquellas personas que han confiado en ti, Señor, como único y suficiente Salvador. Te doy gracias, Padre eterno, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás, Señor, por cada uno de nosotros. Señor, te alabamos y te bendecimos esta mañana, Señor, y podemos decir, resucitó, resucitó, Cristo resucitó. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, amado hermano. Que Dios te bendiga.
Vamos a recordar algunas de las alabanzas que han sido de mucha bendición para nuestras vidas. Canta junto conmigo. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor, unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabar, alabar a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Aleluya. Oh, oh, oh. Yo tengo gozo en mi alma, yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Oh, gozo. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Oh,
Después de este tiempo precioso de alabanza y de adoración que hemos tenido esta mañana, de una preciosa palabra, yo te quiero pedir que inclines tu rostro. Vamos a recibir palabra de bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Daos fraternalmente un abrazo de paz ahí con la familia, ahí donde estás, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos. Y también, ¿por qué no? Un abrazo fraternal con toda la iglesia y con todos tus amigos. Que Dios los bendiga, que Dios me los guarde. Gracias.